Bien, dando cumplimiento a la guía, vamos a realizar el UI de las teorías de la personalidad. Entonces, los cuales objetivo, tenemos como objetivos identificar cada una de las teorías que pueden influir en la personalidad, explicar cada una de las teorías de la personalidad según su autor y comprender y retener la información que se proporcionó para el buen trabajo del psicólogo. En el siguiente hoy vamos a ver todas las teorías de la personalidad desde 6 puntos de vista, los autores que lo sustentan y cada respectivo aporte para la consolidación y gran afirmación de estas teorías. ¿Listo? La primera es la más antigua, que es la perspectiva biológica. La teoría dice que la personalidad tiene sus orígenes en la biología del individuo, más en el sistema nervioso y endocrino. Esta teoría la fundamentan los siguientes autores. Los primeros son Hipócrates y Galeno, que crean la teoría de los 4 temperamentos, la cual la primera es el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. El sanguíneo es una persona extrovertida, el melancólico una introvertida, colérico una persona adaptativa y el flemático una persona tranquila. Hans Eysenck nos clasifica en dos la teoría de los 4 elementos, la cual nos clasifica en sanos y no sanos. Los sanos son los introvertidos flemáticos y los extrovertidos, que son los sanguíneos, y los no sanos son los ansiosos obsesivos, que son los melancólicos, y los histéricos psicópatas, los coléricos. También nos da 3 dimensiones de la personalidad, que es la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Y William Sheldon plantea que la personalidad según su contextura física y los clasifica así: endomorfos biserotónicos, mesomorfos somatotónicos y ectomorfos cerebrotónicos. ¿Listo? La segunda, perspectiva de los rasgos, abarca las diferencias individuales y dice que esto es debido a los rasgos de la persona. La teoría la fundamentan McCrae y Costa, Raymond Carter, Hans-Jürgen Heisen y Gordon Allport. Bien, McCrae y Costa hacen el gran aporte del Big Five, que son 5 rasgos de la personalidad: la extraversión, la agradabilidad, la escrupulosidad, el neuroticismo y la franqueza. Raymond Carter crea 16 tipos de personalidad, los cuales son astucia, culpabilidad, rebeldía, autosuficiencia, autocontrol, tensión, afectividad, razonamiento, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, imaginación, conformidad grupal, impulsibilidad, dominancia y estabilidad. Y clasifica los rasgos como los rasgos comunes, que son los que todos tenemos; los rasgos únicos, que es el de todos nuestros intereses y actitudes; nuestros rasgos temperamentales son los factores emocionales del individuo; factores dinámicos son las motivaciones e intereses; rasgos superficiales relación entre sí pero no forman un factor determinado; rasgos aptitudinales determinan la capacidad del individuo. Hans Heisen, el autor también lo vimos en la teoría anterior, siguen abarcando acá las 3 dimensiones de la personalidad, los cuales son introversión, extroversión, neuroticismo, estabilidad emocional y el psicoticismo. Gordon Allport clasifica su planteamiento, o las características de su planteamiento es que todos los rasgos son reales, los rasgos nunca son iguales entre individuos y la unión de todos los rasgos crean la respuesta al estímulo. Su clasificación del planteamiento son en 3: los rasgos cardinales, que son los que dominan al individuo; los centrales son los que conforman la personalidad; y los secundarios, las actitudes o preferencias. Desde la perspectiva cognitiva, esto es un aprendizaje social. Bien, entonces explica los procesos mentales para adquirir el conocimiento. Toda esta teoría se fundamenta sobre el autor Albert Bandura. Bien, y se fundamenta por la observación de conductas de los individuos en su entorno. Él lo clasifica en 4 procesos. El primero es la atención, lo cual dice: lo que observamos tiene que llamarnos nuestra atención. La retención, que es la capacidad de almacenar la mayor cantidad de información de la conducta observada, y sin retención no hay conducta a reproducir. La reproducción es la capacidad de realizar la conducta observada y es importante el refuerzo práctica para mejorar las capacidades de reproducción de cada conducta. La motivación consiste en tener voluntad o el querer replicar la conducta observada,
y dice que la recompensa o castigo puede ser una motivación para el individuo. Si es compensado por si es recompensado por esa conducta, el individuo tiende a replicarla y sin motivación el individuo no imita la conducta y si recibe un castigo por la conducta replicada suele no volverla a replicar. Bien, la perspectiva humanista explica el desarrollo de la personalidad con el adjetivo de la autorrealización del individuo. Acá vienen dos autores. El primero es Abraham Maslow y Carter Rogers. Carter Rogers, dentro de su planteamiento de la personalidad, es altamente funcional, tiene los siguientes rasgos: apertura a la experiencia, estilos de vida existencial, autoconfianza, creatividad, motivación, caracteres constructivos, desarrollo personal. Y para el señor Abraham Maslow, crea la pirámide de necesidades, en los cuales plantea a la persona que tiene que satisfacer sus necesidades desde las más básicas hasta las más complejas. Las más básicas son las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, necesidades de afecto, necesidades de estima y necesidad de autorrealización. ¿Listo? La del aprendizaje, acá entra ya la perspectiva humanística de Abraham Maslow, que ya la habíamos visto, la acabamos de ver, el aprendizaje social de Arben Bandura. Este hombre nos dice que la sociedad aprende observando y reproduciendo conductas. Eh, También está la conductista, que dice que el individuo nace en blanco y el ambiente lo moldea a través de refuerzos, ya sean positivos o negativos. La teoría del condicionamiento clásico es un estímulo neutro obtiene una asociación. Y la teoría del condicionamiento operante dicen que es lo mismo, pero que acá ya se aplica un tipo de refuerzo. ¿Listo? Nuevo teníamos la teoría del procesamiento de la información, que es la comparación de la mente con un ordenador para elaborar modelos que expliquen los procesos cognitivos que determinen la conducta. Y por último tenemos la perspectiva psicoanalítica, que esta no la plantea el señor Sigmund Freud, y dice que la personalidad se desarrolla según estos factores. Entonces, dice que en cada persona hay unas personas, se podría decir, que se encuentra el ello, se encuentra en el inconsciente y se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor. El yo, el que se encuentra entre lo consciente y preconsciente, que busca satisfacer los deseos de ello. En el mundo externo se diferencian en que en lugar de actuar de acuerdo al principio del placer de la satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de la realidad. Y el super yo es considerado como un vigilante moral para hacer conductas socialmente aceptadas. ¿Listo? También dice que las etapas psicosexuales son muy importantes para este desarrollo. La primera es la oral, que es el niño obtiene placer a través de la succión del pecho de la madre y masticar los alimentos. Si el niño tiene una buena gratificación, suelen ser optimistas ya cuando crezcan, crédulos y confiables. Si no obtienen una buena gratificación, crecen sarcásticos, pesimistas y hostiles. La etapa anal, que va desde los 18 meses hasta los 3 años, en esta etapa el placer del niño está en la concentración del ano y lo experimenta a partir de la expulsión y retención de heces fecales. Padres que tienden a controlar esto mucho suelen ser autodestructivos y obstinados. ¿Listo? La etapa fálica, que es cuando los niños, que es desde los 3 a los 6 años, es cuando el niño empieza a descubrir sus genitales, entonces se apega mucho más al progenitor del sexo contrario, mientras que experimenta sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Es adecuada si no es una adecuada identificación de este niño de su sexo contrario, solemos tener problemas como el complejo de Edipo y en el caso de los niños y en las niñas el complejo de Electra. La etapa de latencia, que es de los 6 años a la pubertad, en esta etapa el interés por el sexo disminuye y los niños pueden jugar con los otros niños del mismo sexo sin experimentar ninguna dificultad. Y en la etapa genital, en esta etapa todos los impulsos sexuales despiertan permitiendo satisfacer todos estos deseos sexuales. Personas que abarcan satisfactoriamente esta etapa tienen mejor sentido de responsabilidad y cuidado hacia el otro. Bien.
En conclusión, se explican las teorías con toda la información posible debido a sus autores, se enuncian de una manera muy sencilla, permitiendo la fácil interpretación de las teorías y se desarrolla con una y satisfactoriamente las teorías de la personalidad para un mejor aprendizaje. Referencias, muchas gracias.